¿Qué hay, gente? En esta ocasión les voy a hablar de otro libro de Eduardo del Río. Para empezar, no entiendo cómo hay gente tan estúpida que sigue votando por el PRI. Vota si te vas es otro libro de Eduardo del Río. Deberían seguir el ejemplo de esta señora. Yo le mando a chingar a su madre y que vaya puta la chingada. A mí me vale madre. Los otros partidos existentes que no son el PRI o RIP son sobrantes de una calaña de personas que solo ven por su propio interés. De esa forma, ¿qué esperan obtener los mexicanos? ¿Verdad? Gente de Guadalajara, ¿cómo les va con Enrique Alfaro, ex PRI y PRD? Vota si te vas es un libro de Eduardo del Río García, mejor conocido como Ríos. En él cuenta las mañas de los poderes para hacerse cargo del país, del ejército, del clero, de los políticos y de la gente de billetes, y cómo ellos se encargaban de elegir quién gobernaría el país. A Iturbide, para empezar, no lo eligió nadie emperador. Un cuartelazo militar tiró al virrey y lo puso a él. La iglesia era una especie de RIP, su voto valía doble, y el pueblo, bien gracias. Lerdo se reeligió y entonces se levantó Porfirio Díaz diciendo que ya estaba suave de reelecciones y liberales. Triunfador Díaz se autonombró presi en 1876, gobernando hasta 1880. De 1880 a 1884 le dejó la silla a un títere suyo, Manuel González, y desde 1884 en delante mantuvo bien agarrada hasta que en mayo de 1911 tuvo que ceder al triunfador de otra revolución antirreeleccionista, Madero. Por ejemplo, con Don Porfis, que llegó y hizo su desmadre. Mucha gente dice, ¿en verdad hubo avances con Porfirio Díaz? Pues claro, en tantos años tuvo que haber algún avance, o sea, gobernó un putero de años. Pero también se encargó de vender el país a los extranjeros y quitarle las tierras a los mexicanos. Cuando la revolución triunfa, si así se puede decir, a Francisco I. Madero nadie lo quiere y le dan cuello. De ahí en adelante cualquiera se autonombraba presidente y la silla presidencial comenzó a pasar de compa en compa. A Carranza no lo eligió nadie. Subió como jefe de una revuelta triunfante contra Huerta. Asesinado Venustiano, lo sucedió un ratito Adolfo de la Huerta, designado por el Congreso, nomás mientras subía Obregón. Para más información, aquí tengo otro libro de Jorge Castañeda, que se compone de entrevistas a expresidentes y cómo ellos designaban a su sucesor, e igual cómo a ellos los designaron. Muerto Obregón, Calles quedó como gran jefe y gran elector, y cumplió como tal nombrando presidentes y creando al PRI. En efecto, para evitar malentendidos, el gobierno creó un vocero suyo encargado de decir quién era el bueno. Primero se llamó PNR, Partido Nacional Revolucionario. Así López Mateos designó a Díaz Ordaz, quien designó a Echeverría, quien designó a López Portillo, quien le dejó la silla a Miguel de la Madrid. Las elecciones eran puro trámite. Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos. ¿Habrá elecciones o lo de siempre? Cuau Cárdenas y Salinas el Pelón compitieron por la silla presidencial en el 88. Resultó que se cayó el sistema y de pasada mandaron a quemar las boletas. La caída del sistema se tradujo en un gigantesco fraude para evitar el triunfo del ingeniero Cárdenas. Y apareció en escena el poco conocido vendedor de Coca-Cola, gringo por fuera y por dentro, Mr. Fox, el que prometía cambios. En el 2000 llega Vicente Fox, después de 71 años de gobierno de ratas del PRI. Ese supermillonario financiamiento a los partidos ha propiciado una enorme corrupción en la vida política del país. Ha convertido a los partidos en un estupendo negocio, mejor que el de los bancos. Esto empezó en 1986. Así, con nuestro dinero, los tres grandes partidos controlan la vida política del país por medio de las cámaras de senadores y diputados, manejan el IFE, designan a los gobernadores y presidentes municipales y llaman a la ciudadanía en tiempos electorales únicamente para que voten por los que ellos han escogido. Vota si te vas, nosotros nos encargamos de lo demás. Es a lo que ellos llaman democracia. Es obvio que el sistema político está hecho para que no tengamos elecciones libres en México jamás de los jamases. Estamos metidos en un círculo vicioso. Los partidos políticos no sirven para nada y el sistema solo permite que los partidos sean los que cambien a los partidos políticos. Y lo mismo pasa con el Congreso de la Unión. Por ejemplo, para que los diputados y senadores se rebajen el sueldo, hay que pedirle a ellos mismos que lo hagan. El presidente propone y ellos disponen. Nada puede cambiar en el país si no pasa por el Congreso, es decir,
por los partidos. O sea que, ¿los que mandan en México son los partidos? Pues no, los que mandan en México son los grandes capitales. Por encima de los intereses de la patria están los intereses de las empresas, sobre todo las del extranjero, y diputados y senadores cabildean para ellos. ¿Cómo de cuando acá ya no manda el gobierno? Qué atrasado está usted de noticias, tío. Desde 1982, con Miguel de la Madrid, México entró en el sistema llamado neoliberal, que dicta el mentado Fondo Monetario Internacional, o sea, la venta de garaje más grande del mundo. Resumiendo, el neoliberalismo es la renuncia del Estado al manejo de la economía del país, que se lleva a cabo privatizando todo lo que pertenecía al Estado, bancos, paraestatales, ferrocarriles, etc., que pasan a manos de empresas privadas extranjeras. El Estado ya no manda, mandan las empresas, derogando la ley que disponía que toda inversión debía tener al menos el 51% de capital mexicano. Volviendo con Fox. El PRI roba, pero deja robar. Después Felipe Calderón Hinojosa, quien creyó fácil hacer una guerra contra el narcotráfico. El crimen organizado contra el gobierno desorganizado. Más de 121,000 muertos es el saldo de la guerra de Calderón. Antes que Felipillo ganara las elecciones, el PG Andrés Manuel López Obrador parecía llevar la ventaja. Para eso se tuvieron que poner las pilas los del billete, televisoras y radiodifusoras, programas de gobierno y acarreados del gobierno. ¿Cómo voy a perder si tengo detrás a Televisa? Otro detallito, ya sabiendo el número de electores que había, el IFE mandó a imprimir casi 3 millones más de boletas para elección de presidente. ¿Y por qué tantas? ¿Y dónde están? Sabios matemáticos de la UNAM y sus alrededores demostraron con pelos y señales que el sistema de computación del IFE no es confiable más que para el propio IFE. Esto fue en otra ocasión, pero miren este estúpido. 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82. La fiesta electoral que le costó al país nada más de 1.200 millones de dólares comenzaba a llegar a su fin, sin dejar satisfecho a nadie ni a nadie. Es que ya se contaron, ¿cómo vamos a dudar de la ciudadanía? Es que no dudamos del IFE, es que no hay por qué contar. En muchas casillas hubo más votos que votantes, lo que es un misterio matemático. De esta forma, en octubre de 2006 tenemos 3 presidentes en México: Fox, Almo y Calderón. Ninguno de los cuates está en funciones. Por primera vez en su historia, el PRI quedó en tercer lugar en las elecciones, por lo que es probable que el Partido Revolucionario Institucional pase a llamarse Partido Revolucionario Prostitucional. Aunque por lo que ya se ha visto y como PAN y PRI defienden los mismos intereses, acaben formando un solo partido bajo el lema de Unidos contra la decencia y la democracia. Rius documenta en este libro lo que ha pasado en México. Vota si te vas, la tristísima crónica de la voluntad popular en toda la historia de México.